La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo. Estaba despierta, mirando el techo, cuando un murmullo de voces se deslizó por el corredor. Al principio, pensé que era el televisor encendido hasta tarde, pero el tono era demasiado bajo, demasiado intencional. Me levanté en silencio, ajustando mi bata alrededor de los hombros, y seguí el sonido. Venía de la cocina. Me detuve justo antes de la puerta, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería para una mujer de 68 años. La voz de Paloma, familiar pero tensa, resonó clara en la quietud. Mañana la llevaremos a la residencia, susurró. Los papeles ya están listos. Hubo una pausa, seguida de la respuesta firme y segura de Aurelia Vargas, su suegra. Bien, es lo mejor. No pondrá resistencia una vez que esté ahí. El aire se me escapó de los pulmones. Hablaban de mí, mi hija, mi única hija, discutiendo mi destino como si fuera un mueble que debían sacar. Por un momento, me aferré a la pared para estabilizarme, escuchando mientras sus voces se desvanecían en detalles triviales, arreglos, firmas. Retrocedí lentamente, cuidando de no hacer ruido, y regresé a mi pequeña habitación al final del pasillo. Mis manos temblaban mientras abría el cajón de la mesita de noche y sacaba mi bolso. Dentro estaba mi licencia de conducir, mi tarjeta bancaria y la vieja cartera de cuero que había sostenido mi vida durante décadas de enseñanza y viudez. Agregué una muda de ropa del armario, doblada rápido, sin pensar. El suelo crujió bajo mis pasos, pero la casa permaneció en silencio. Me moví por el pasillo trasero, pasando fotos enmarcadas que de repente parecían accesorios de un teatro cruel. Mis dedos dudaron en el pomo de la puerta antes de abrirla. El aire fresco de la noche me envolvió, cargado con el aroma de pasto húmedo y lilas lejanas. Cerré la puerta tras de mí, dejando sus planes susurrados dentro, y caminé hacia la oscuridad, sin saber aún a dónde iría, pero segura de que nunca volvería a esa casa. Cuando perdí a Esteban, la casa que compartimos por casi 4 décadas se sintió insoportablemente vacía. Cada crujido de las tablas me recordaba sus pasos ausentes. Cada silla vacía en la mesa era una herida que no cerraba. Paloma llegó una noche con lágrimas en los ojos, diciendo que no debía estar sola, insistiendo en que su casa siempre tendría un lugar para mí. Nunca estarás sola, mamá, prometió, apretando mis manos con una convicción que suavizó mi duelo. Quise creerle. Vendí mi pequeño departamento, el que Esteban y yo compramos tras años de ahorros, y entregué la mayor parte de lo ganado para apoyar su hogar en crecimiento. Se sentía lo correcto, un acto natural de confianza entre madre e hija. En esos primeros meses, cenábamos juntas, reíamos por tonterías y hasta dábamos paseos tranquilos por el vecindario. Me decía que había encontrado un nuevo ritmo, que aún era necesitada, amada, pero el calor se apagó más rápido de lo que esperaba. Al principio eran cosas pequeñas. Mamá, tal vez descansa en tu cuarto cuando vengan visitas, sugería Paloma con una sonrisa amable. Mantiene la casa más ordenada. Pronto escuché. ¿Por qué no comes después? Te preparamos algo. Obedecía. No quería causar olas, diciéndome que era más fácil así. Luego, Aurelia comenzó a aparecer más seguido. La suegra de Paloma con su peinado impecable y una voz que cargaba autoridad sin necesidad de alzarse. Se sentó en la cabecera de la mesa como si siempre hubiera sido suya. La observé aconsejar sobre cada detalle finanzas del hogar, cuidado de niños que nunca llegó, incluso qué cortinas quedarían mejor en la sala. Quedó claro que no estaba de visita. Estaba tomando el control. Intenté ignorar el nudo de inquietud que crecía en mí. Después de todo, no me había acogido Paloma en su casa, no había insistido en contribuir, asegurándoles que nunca sería una carga. Cada vez que la mirada de Aurelia se detenía demasiado o el tono de Paloma se volvía algo irreconocible, tragaba mis protestas. Ahora, parada en la calle bajo un cielo desconocido,
veía cómo las pequeñas concesiones se habían acumulado en silencio. Lo que descarté como límites triviales eran, en realidad, muros cerrándose a mi alrededor. Y el pensamiento me heló la venta de mi departamento. Podría haber sido el primer ladrillo que ellas pusieron. El cambio llegó sigiloso, como una corriente por una ventana entreabierta. Una noche, me senté a la mesa solo para encontrar que no había plato para mí. Paloma levantó la vista, sorprendida por un momento, y dijo: «Ay, mamá, pensé que ya habías comido. Te preparamos algo después». Siguieron con su cena mientras yo estaba ahí, el estómago apretado por hambre y algo más frío. Después de eso, las pequeñas omisiones se volvieron más filosas. Aurelia ladeaba la cabeza, su sonrisa demasiado suave, y decía: «Comes muy lento, Florencia. Tal vez necesitas supervisión, como los niños». Las palabras venían dulces, como si me estuviera haciendo un favor, pero sus ojos brillaban con algo más duro. Paloma comenzó a imitarla, casi palabra por palabra. «Descansar te sienta mejor. Mamá, no te preocupes por los trastes o las visitas. Tómala con calma». Su tono era un eco perfecto de Aurelia, como si mi hija estuviera aprendiendo un nuevo dialecto bajo la tutela de la mayor. Intenté creer que estas ofensas eran accidentales, producto del estrés o la distracción. Las familias tropiezan, el duelo aún nos cubría a todas, pero el patrón era demasiado constante, demasiado ensayado para ser casual. Una noche, me quedé cerca de la escalera mientras sus voces llegaban desde la sala. Escuché a Aurelia murmurar: «Es un peso muerto, pronto lo resolveremos». Mis rodillas casi cedieron. Paloma no discutió, no me defendió, solo suspiró en acuerdo. Por días, me convencí de que había oído mal, que tal vez hablaban de otra cosa. Pero la semilla de la duda echó raíces, y comencé a notar cada mirada fría, cada amabilidad negada. Y luego vino la llamada de medianoche, la que no dejó espacio para la negación, cuando sus palabras susurradas confirmaron la verdad que había temido enfrentar. El letrero de neón fuera de la posada en la carretera parpadeaba débilmente, pero fue suficiente. Entré, aferrando el pequeño bolso que ahora parecía contener toda mi vida, en el mostrador. Pagué en efectivo, reacia a usar mi tarjeta bancaria. Si Paloma o Aurelia decidían rastrearme, no quería dejar huellas. La habitación que me dieron olía levemente a cloro y aire acondicionado viejo, pero la cerradura funcionaba, y eso era todo lo que necesitaba. Me senté en el borde de la cama, mirando la alfombra gastada, y me permití un respiro largo. La soledad presionaba fuerte contra mi pecho, pero debajo había algo más firme: determinación. Había salido adelante antes, años atrás, cuando Esteban y yo construimos nuestra vida de la nada. Podía hacerlo de nuevo, incluso a los 68. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono. Solo había una persona en quien confiaba lo suficiente para llamar: Belén Hurtado. Mi amiga más querida del viejo vecindario contestó al segundo timbre. Su voz, aún firme pese a su retiro, cargaba sorpresa y preocupación mientras le explicaba. Escuchó sin interrumpir. Luego, dijo con la certeza de una enfermera que había visto demasiada fragilidad humana: «Necesitas un abogado antes de que actúen. No esperes a que ellas muevan primero». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de colgar. Un abogado, posición legal. Algo se movió en mí, una imagen de Esteban, encorvado sobre la mesa de la cocina hace años, leyendo cuidadosamente su testamento. Recordé firmar papeles, guardarlos en una carpeta que planeaba revisar. No los había guardado en algún lugar seguro, una bodega, tal vez, o la caja de cedro en el fondo del closet. El pensamiento envió una chispa de energía a través de mí. Si esos papeles aún estaban intactos, quizás no estaba tan indefensa como creían. Pensaban que lo había entregado todo al vender el departamento. Pero Esteban había sido cauteloso, meticuloso, siempre planeando para imprevistos,
Ajusté la manta delgada sobre mis hombros. El zumbido de la carretera afuera un consuelo extraño. Y resolví que al amanecer buscaría cualquier ventaja que esos documentos olvidados aún pudieran ofrecer. Por la mañana, manejé hasta la pequeña bodega en las afueras de Morelia, la que Esteban y yo alquilamos para cosas que no podíamos desechar, pero no teníamos espacio para guardar. El encargado apenas levantó la vista cuando firmé el registro y pronto estuve frente a una puerta metálica que chirrió al abrirse. El polvo me recibió, denso e indiferente, pero en la esquina del fondo estaba el baúl de cedro que recordaba. Me arrodillé, ignorando el dolor en mis rodillas, y levanté la tapa. Dentro, en carpetas amarillentas, estaban los restos del cuidado meticuloso de Esteban. Mis dedos rozaron documentos de fideicomiso, y mi aliento se detuvo. La casa, la misma que Paloma y Aurelia creían suya para controlar, aún estaba legalmente atada a mí hasta mi muerte. Debajo de los papeles, encontré certificados bancarios, inversiones que casi había olvidado, acumulando valor silenciosamente mientras me convencía de que no tenía nada. El peso del descubrimiento me dejó temblando. Pensaban que no tenía poder, pero Esteban se había asegurado de que no fuera así. Esa tarde, Belén me acompañó a conocer al abogado Ramiro Guzmán, un hombre de cabello gris acerado y ojos que observaban sin intimidar. Coloqué los documentos ante él, mi voz temblorosa mientras explicaba. Los revisó con cuidado, los labios apretados en concentración antes de mirarme. Técnicamente, no pueden desalojarte. La propiedad es tuya, y estas cuentas, dio un golpecito a los certificados, te colocan en una posición mucho más fuerte de lo que podrían imaginar. El alivio me envolvió, mezclado con una oleada caliente de enojo. Todas esas noches en que me senté hambrienta en su mesa, creyéndome dependiente, cuando en realidad tenía la mano más fuerte todo el tiempo. Al salir de su oficina, mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de voz se acumulaban, la dulzura frágil de Paloma, la preocupación cortante de Aurelia. Estamos muy preocupadas, regresa, suplicaban. Pero el filo falso en sus tonos las delataba. Aferré el volante, dividida entre el impulso de regresar y confrontarlas y el conocimiento de que el tiempo podía convertir la verdad en triunfo. Ramiro me llamó 2 días después, su tono seco pero cuidadoso. Señora Salazar, encontré algo preocupante. Deslizó una lista impresa sobre su escritorio cuando llegué. Mi propia dirección me miró en letras gruesas. La casa maquillada con fotos favorecedoras. Según el documento, Paloma actuaba como dueña bajo una autorización otorgada por mí. Mi supuesta firma se curvaba en la parte inferior del formulario, suave y practicada, pero completamente falsa. Tracé la línea falsificada con un dedo tembloroso. Planeaban venderla bajo mis narices. Mi voz se quebró pese a mis esfuerzos por mantenerla firme. Ramiro se inclinó hacia adelante. Esto es fraude. Y no fue un error. El agente confirmó que la propia Aurelia inició el proceso, presentando a tu hija como apoderada. La habitación se inclinó, no por debilidad, sino por rabia. Pero el impacto se profundizó al volver al pueblo. Susurros me seguían en el pasillo del supermercado. Miradas persistentes en la farmacia. Fragmentos de conversación llegaban a mis oídos. Qué pena por su mente. Pobre Paloma. Cargando con tanto. Al principio pensé que era paranoia, hasta que Belén llegó a mi cuarto de motel con su tableta en la mano. Su rostro estaba pálido de furia. Mira esto, dijo, empujando la pantalla hacia mí. Ahí estaba una página de recaudación local con un banner brillante. Ayuden a cuidar a Florencia. La descripción me pintaba como afectada por demencia, inestable, necesitando atención constante. Fotos mías, tomadas sin que lo notara en momentos que creí privados, estaban pegadas junto a párrafos que alababan la devoción de Paloma. Al fondo brillaba la cifra 12,000 pesos recaudados. La bilis me subió a la garganta. No solo habían planeado borrarme,
Habían reescrito mi vida como un espectáculo, mi dignidad vendida a un peso a la vez. La mano de Belén se apretó sobre la mía. Las detendremos. Pero tú decides hasta dónde quieres llegar. Miré de nuevo mi rostro en la pantalla, distorsionado en un extraño, y sentí la furia asentarse en algo más filoso, más firme, imposible de revertir. Ramiro extendió los documentos sobre su escritorio pulido, su pluma golpeando ligeramente contra la firma falsificada. El primer paso es congelar cualquier intento de vender la propiedad. Presentaré la orden esta semana. Una vez en marcha, no podrán mover un peso sin activar alarmas. Su precisión calma me estabilizó, aunque el fuego en mi pecho ardía más con cada palabra. Recolectamos evidencia pieza por pieza, copias del fideicomiso, certificados bancarios, capturas de pantalla de la página de recaudación y declaraciones de vecinos que habían oído a Aurelia sembrar rumores sobre mi supuesto declive. Cada página que se añadía a la carpeta creciente se sentía como otro ladrillo en una base de verdad. Pero Ramiro se recostó y me estudió pensativo. Los tribunales manejarán el fraude, pero necesitas más que eso. Estas mujeres viven de las apariencias. Su verdadero poder es social. Si quieres herirlas donde duele, la verdad debe ser vista. Sus palabras resonaron después cuando Belén se unió a mí para un café en el pequeño restaurante cerca del juzgado. Alcanzó mi mano sobre la mesa. No solo necesitas justicia, dijo suavemente. Necesitas ser vista. La gente debe saber quién eres realmente, no el fantasma que inventaron. Esa noche, me miré en el espejo del baño del motel. Mi cabello colgaba liso, mi rostro pálido, los hombros encorvados como si ya estuviera derrotada. Pensé en las fotos de esa página de recaudación, cómo me habían torcido en una caricatura de fragilidad. Me negué a que ese fuera mi retrato final. A la mañana siguiente, entré a una estética que no había visitado en años. Me cortaron y peinaron el cabello. Me pintaron las uñas. Mi postura se enderezó mientras la mujer en el espejo reaparecía lentamente. De ahí, compré un traje azul marino profundo, cortado con firmeza y fuerza. No era vanidad, era armadura. Con cada puntada, cada detalle cuidadoso, reclamé al yo que habían intentado borrar. La única pregunta que quedaba era dónde y cómo revelar la verdad para que nunca pudieran esconderse tras sus máscaras otra vez. La noticia corrió rápido. Aurelia Vargas estaba organizando una gran gala de caridad en el centro de Morelia. Una noche destinada a mostrar su benevolencia y pulir la imagen de su familia. El evento prometía periodistas, benefactores y figuras sociales exactamente el público en el que ella prosperaba. Cuando Ramiro deslizó una invitación grabada sobre la mesa, conseguida por un favor discreto, tracé las letras doradas con mano firme. Entonces, murmuré, quiere que la ciudad crea que es la santa patrona del deber familiar. Ramiro asintió, sus ojos agudos. Ahí dejaremos que la verdad hable. Ya había arreglado que varios contactos confiables de la prensa asistieran. Personas ansiosas por una historia que desprendiera la fachada de la alta sociedad. Belén, incansable como siempre, contactó a vecinos y conocidos que habían visto mi maltrato de primera mano. No serían llamados al escenario, pero su presencia importaría cuando los susurros recorrieran el salón. Pasé los días previos en una neblina de preparación. Los documentos fueron copiados, organizados pulcramente y asegurados en el maletín de Ramiro. Mi nuevo traje colgaba listo, la tela azul capturando la luz como acero. Practiqué mi compostura frente al espejo, recordándome que el miedo no podía acompañarme a ese salón. La noche antes de la gala, sin embargo, el silencio regresó, y con él, la reflexión, despierta, mirando el techo del motel. Repasé los años que había cedido tan fácilmente. Fui demasiado generosa al entregar las ganancias de mi departamento, demasiado ansiosa por creer las suaves palabras de Paloma de que nunca estaría sola. Quizás confundí su dependencia de mí con amor y la interferencia de Aurelia con mera preocupación.
El pensamiento dolía más que la crueldad misma, la certeza de que la ceguera había sido mi elección, al menos al principio. Pero la culpa dio paso a la resolución. Había soportado la lenta erosión de mi dignidad, tolerado susurros, tragado mentiras. Mañana, bajo candelabros y cámaras, ya no sería su sombra silenciosa. Me levanté de la cama. Abrí la carpeta de documentos una última vez y toqué el papel crujiente como si estabilizara mi pulso. La tormenta ya se estaba formando. Solo faltaba dar un paso hacia su centro. El salón brillaba con candelabros, cada superficie pulida para reflejar la grandeza de Aurelia Vargas. Periodistas se mezclaban entre donantes, sus plumas listas para alabar. Mientras Aurelia subía al escenario con su sonrisa ensayada, su voz resonó clara, ensalzando el deber familiar y el sacrificio, pintándose como un pilar de devoción. Fue entonces cuando entré. Las cabezas giraron, las conversaciones se detuvieron, y un murmullo de asombro se extendió mientras avanzaba en mi traje azul marino. Los hombros erguidos, cada paso medido. Por un momento, Aurelia titubeó, sus palabras tropezando como si hubiera visto un fantasma. No le di tiempo a recuperarse. Saqué los documentos del fideicomiso de mi bolso y los levanté en alto. Esta casa que dicen suya, esta casa que intentaron vender, es mía, legalmente, innegablemente mía. Los murmullos crecieron, los teléfonos se alzaron, luces rojas parpadeando. Coloqué la siguiente página en el pódium. Y esta recaudación que todos apoyaron tan generosamente, 12,000 pesos recaudados bajo el pretexto de mi demencia, fue una mentira. Donaron a una caridad o a un fraude. Los jadeos se volvieron acusaciones mientras los donantes se acercaban. Las voces afiladas por la indignación. La máscara de Aurelia se resquebrajó, sus mejillas se sonrojaron, sus manos revoloteaban buscando explicaciones. Paloma se tambaleó desde su asiento, los ojos abiertos, la voz temblorosa. Mamá, solo queríamos protegerte. Me volví hacia ella, mis palabras frías y definitivas, protegerme o borrarme. El silencio que siguió solo fue roto por el chasquido de las cámaras. Aurelia intentó gritar por encima del alboroto, pero Ramiro dio un paso adelante, entregando pruebas notariadas a un periodista que ya transmitía la escena en vivo. El salón explotó en luces y preguntas, y en el resplandor de todo, sentí su imperio de mentiras desmoronarse mientras la noche daba paso a mi amanecer. En las semanas posteriores a la gala, las ondas se ampliaron en oleadas. El tribunal actuó rápido para congelar los activos de Aurelia mientras los investigadores revisaban los registros de la recaudación fraudulenta. Los 12,000 pesos que alguna vez fueron presentados como caridad fueron confiscados, con promesas de restitución a los donantes. El nombre de Aurelia, antes susurrado con respeto en almuerzos y galas, ahora aparecía en titulares marcados con palabras como fraude, engaño y escándalo. Paloma evitó el juicio más severo del tribunal, pero el veredicto de la comunidad fue implacable. Su puesto en la clínica se disolvió en días, los pacientes rehusándose a confiar en una mujer que había explotado a su propia madre. Las invitaciones se agotaron, los amigos se retiraron y su presencia social, antes cuidadosamente curada, se convirtió en un desierto de silencio. Casi podía sentir lástima por ella, casi. Para mí, la libertad llegó en forma de un luminoso departamento en el último piso de un edificio modesto, con la luz del sol derramándose sobre los pisos de madera cada mañana. Lo amueblé lentamente, eligiendo piezas que se sentían dignas, mías, no reliquias de la caridad de otros. Cada objeto, desde el robusto escritorio de roble hasta el sillón junto a la ventana, era una declaración de que no estaba desechada, no dependiente, sino viva y eligiendo, con el aliento de Belén. Comencé a organizar pequeñas reuniones para otras personas mayores que habían soportado sus propias humillaciones silenciosas, cuentas bancarias drenadas por hijos, firmas falsificadas,
voces silenciadas, sobre café y relatos compartidos. Construimos una especie de fuerza colectiva. Lo que comenzó como conversación creció en un grupo de apoyo formal, un lugar donde el valor de nadie podía ser borrado. Una noche, abrí mi diario y dejé que la pluma se moviera con firmeza sobre la página. El amor sin respeto no es amor, es control. Hice una pausa. Luego escribí la verdad que me había llevado a través de la tormenta. Nunca fui solo una madre. Soy Florencia Salazar completa, libre e inquebrantable. Cerré el libro con suavidad. El silencio de mi departamento envolviéndome como una promesa. Y me pregunté cuántos más estaban aún esperando descubrir que los límites, no el sacrificio, son la forma más verdadera de cuidado.